Compañeros, buenas tardes. Hoy vamos a socializar la Convención Internacional sobre los Trabajadores Migratorios y sus familias. Nuestro grupo está conformado por Ana María Siendúa Tangarife, Claudia Liliana Vela, Heidi Marisol Pulido y Edna Lorena Romero Portela, quien les habla. Los vamos a introducir un poco en el tema de este comité, siendo que el 1 de julio de 2003 entró en vigor la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares. Al 1 de octubre del 2005, 33 estados la habían ratificado o se habían adherido a ella. Mediante la Ley 146 de 1994, Colombia ratificó este convenio y lo introdujo en nuestra legislación. La convención abrió un nuevo capítulo en la historia de la determinación de los derechos de los trabajadores migratorios y en los esfuerzos que se hacen para que esos derechos se protejan y se respeten. La convención es el fruto de más de 30 años de debates basados en estudios de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, conclusiones y recomendaciones de numerosas reuniones de expertos y reuniones y resoluciones de las Naciones Unidas sobre los trabajadores migratorios. Al igual que otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en la convención se fijaron las normas por las que se han de regir las leyes y los procedimientos judiciales y administrativos en los estados y en los gobiernos de los estados que ratifican la convención o que se adhieren a ella o se comprometen a aplicar las disposiciones allí contenidas. Un poco de historia es que la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares es la culminación de muchos años de debates, informes y recomendaciones sobre la cuestión de derechos de sus migrantes. Las Naciones Unidas expresaron por primera vez su preocupación por los derechos de los trabajadores migratorios en 1972. Cuando el Consejo Económico y Social en la resolución 1706 expresó su alarma por el transporte ilegal de mano de obra a algunos estados europeos y por la explotación de los trabajadores de algunos estados africanos en condiciones parecidas en la esclavitud y el trabajo forzoso. El mismo año, la Asamblea General en su resolución 2920 condenó a la discriminación contra los trabajadores extranjeros y pidió a los gobiernos que pusieran fin a esas prácticas y mejorasen las disposiciones relativas a la recepción de los trabajadores migratorios. El 18 de diciembre de 1990, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares fue aprobada por la Asamblea General sin votación y quedó abierta la firma de todos los Estados miembros de los derechos de las Naciones Unidas. Los derechos de los migrantes son derechos humanos. La campaña mundial para la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. La estructura y el alcance de la Convención, la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares refuerza y complementa una serie de disposiciones principales de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas y tiene por objeto establecer normas mínimas que los estados partes deben aplicar a los trabajadores migratorios y a sus familiares independientemente de su condición migratoria. La justificación de este reconocimiento de los derechos de los trabajadores migratorios indocumentados se reafirma también en el preámbulo, en el que los estados señalan, entre otras cosas, que los migrantes irregulares suelen ser explotados y sufren violaciones graves de derechos humanos, así como que debe fomentarse la adopción de medidas adecuadas para evitar y eliminar los movimientos clandestinos y la trata de trabajadores migratorios, al tiempo que se garantiza la protección de sus derechos humanos. La Convención Internacional consta de 9 partes. El primero de ellas es la no discriminación en el reconocimiento de derechos, los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, otros derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares que estén documentados o se encuentran en situación regular, disposiciones aplicables a categorías particulares de trabajadores migratorios, promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y lícitas en relación con la migración internacional, aplicación de la Convención, disposiciones generales y disposiciones finales. Compañeros, este es como un breve resumen de lo que consta o de lo que debe
de lo que expone la Convención Internacional de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares. Espero les haya gustado un poco nuestro video. Que estén muy bien.